patrimonio es todo lo que se puede atesorar, todo lo que merece ser guardado, todo lo que merece ser custodiado, y sobre todo porque se convierte en una fuente no solo de inspiración, sino que viene a ser prácticamente los tesoros de los pueblos. El patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros ancestros y ese patrimonio se diversifica en todos los fenómenos de la cultura, pues el patrimonio material, llamémoslo una casa, una herencia, una finca, pero también ese patrimonio inmaterial que son las festividades, la forma en que hablamos, vestimos, nos alimentamos, entonces esa herencia cultural también que nos han dejado los ancestros. Y un pueblo va creando su propio patrimonio desde esas historias, desde esa creencia, desde esa mitología, desde esas expresiones artísticas, culturales. Pues el patrimonio en términos jurídicos y como abogada que soy, es el conjunto de bienes que tiene una persona natural o jurídica. Son todos esos bienes que lo enriquecen, entre ellos la historia. Patrimonio es la conservación de todas estas construcciones, todas estas vivencias, todas las expresiones culturales, expresiones inmateriales que tenemos en los pueblos. Y el patrimonio a veces se ha confundido ese término con que necesariamente se remite a edificios, a objetos o cosas por el estilo. Pero patrimonio incluye eso, pero más allá de eso es aquello que se guarda en la memoria, que sirve para construir sociedad, que no solamente es un tesoro que está en un anaquel, sino que es un tesoro vivo y actual, que puede ser el norte, la guía de cualquier sociedad. El patrimonio arquitectónico y urbanístico son los diferentes inmuebles que se tienen dentro del entorno, en este caso dentro del municipio de Sonsón, en el área urbana, y de pronto en algunos sitios de la zona rural. ¿Qué comprende? Comprende construcciones que han tenido historia, comprende construcciones que han sido importantes para la colonización antioqueña, para inclusive el mismo desarrollo del pueblo. El patrimonio arquitectónico y urbanístico es ese patrimonio material, todo ese legado en fachadas, pisos, balcones, calados. Es aquello que hemos recibido los lugareños, los habitantes de un lugar, en espacios públicos como los parques, para el caso el Parque Gregorio Gutiérrez González, el Parque Principal, y espacios de socialización como es la Casa de la Cultura, es esa herencia de utilización de materialidades como la tapia, el bareque, la teja de barro, que desde el año 1800 con la fundación de Sonsón comenzaron a utilizarse y que hoy son aún vigentes en nuestra sociedad. La tradición que tenemos es un poco desde lo arquitectónico, es contar esa mezcla de los españoles, los indios y los amerindios que vinieron, se mezclaron y tuvieron unas nuevas expresiones arquitectónicas. El patrimonio arquitectónico y urbanístico son lo que heredamos en el estilo de construcción y es la construcción de la colonización antioqueña, donde Sonsón es el líder de esta colonización. Son las construcciones
que el hombre ha hecho en determinadas regiones que caracterizan una cultura y que hacen que esas personas de una determinada región tengan una cohesión histórica, algo que los liga y que los une y que los hace sentir de ese lugar. El patrimonio arquitectónico y urbanístico es quizás la huella tangible que deja siempre una sociedad en su devenir histórico. Y casi que uno, cuando conoce la historia y se arrima a estos patrimonios, casi que puede hacer una composición del lugar y ver los hechos. Hace poquito bajaba por una de las calles de Sonsón por la noche y yo cerré los ojos y me imaginaba cómo sería esa calle a las 8 o 9 de la noche con unas velas encendidas dentro de unos faroles en determinadas esquinas, y yo me imaginaba a la gente bajando descalza con los sombreros de cono alto, con su ruana canteada. Y decía, esto tiene que ser, esto no se puede olvidar. Y afortunadamente esos bienes materiales son la huella de la historia que refrescan constantemente esa historia, que desafortunadamente, tal vez por verla constantemente, se nos vuelve paisaje y dejamos de verlo, es demasiado obvio. Y para la persona que vive en Sonsón es natural, es cotidiano, no tiene ningún valor. Es con lo que nació, creció, por donde discurrió su juventud, por donde se tomó sus primeros tragos, y a fuerza de verlo dejó de existir. Pero una persona que llega de afuera lo ve con ojos de asombro, es algo maravilloso. Entonces ese patrimonio refuerza el anterior, cuando decía del concepto general de lo que es patrimonio, que decía que es más una actitud cultural, espiritual, ética, moral, base fundamental de la construcción de sociedad, tendría sentido y puede tener pertinencia, pero si está apoyada sobre la obra física que vos podés traer, en el caso mío, que puedo traer a mi nieto y decirle, vea, aquí ocurrió esto y esto, imagínese ese señor haciendo esto y esto y esto. Y aquí don Gregorio Gutiérrez González, que escribió las Memorias del Maíz, se sentaba a escribir y a contemplar este panorama. Yo creo que ese refuerzo hace que el patrimonio no solamente adquiera sentido, sino que permanezca en el tiempo y que sea una especie de agente de cambio que le permita a las generaciones futuras, si son lo suficientemente informadas sobre lo que ocurrió, para que ese sentido de pertenencia jamás se pierda.